Gloria a Dios. Bueno, quiero que abran sus Biblias, hermanos. Vamos a leer unos versículos que encontramos en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25 y 26. Vaya entonces conmigo ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25 y también 26. Cuando lo tenga listo, me dice un amén para luego leerlo. ¿Estamos listos, verdad? Bueno, dice así la palabra del Señor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. El tema del mensaje de hoy es: Jesús enseña a sus discípulos a no temer. Jesús enseña a sus discípulos a no temer. Una de las cosas importantes que Jesús enseñó a sus discípulos fue precisamente eso: a no tener temor. Fíjense que 13 veces aparece esta frase en el Nuevo Testamento. Y es más, saliendo de la boca del Señor Jesús. 13 veces el Señor Jesús dice esa palabra: no temas o no temáis. Y vamos a analizar algunas de esas veces en las que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no temieran, y vamos a tratar de analizarlas a la luz de su respectivo contexto, porque hay veces que los textos se sacan del contexto y no se les da la interpretación correcta. Pero nos aseguraremos en esta mañana de interpretar cada una de las veces que Jesús dijo que no a sus discípulos que no temieran, a la luz del contexto. Amén. Y con mayor razón, porque en los versículos que hemos leído, que hablan de los últimos días antes de la venida del Señor, vemos que serán días de mucho temor, mucho temor. Fíjese lo que hemos leído en el versículo 26, por las cosas que sucederán en el verso 25, ¿verdad? De las que menciona el verso 25, dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor. Por el temor. Qué tremendo. Va a haber tanto temor en esta tierra, en la humanidad, en los últimos días, que los hombres hasta van a desfallecer. Fíjese, hermano. Van a desfallecer por el temor que va a reinar en este mundo. Amén. Va a haber temor, digamos, por el colapso de la economía. Va a haber temor por los fenómenos naturales que estarán sucediendo, terremotos, maremotos, tsunamis. Va a haber temor por las pestilencias también que van a estar viniendo, ¿verdad? Pestilencias, enfermedades, cosas tremendas, la caída de la economía.
Bueno, tantas cosas que van a estar sucediendo en el mundo y que van a causar un temor tremendo en la humanidad, al punto, como ya leímos, que algunos hombres van a desfallecer del temor, y no digamos las mujeres, ¿verdad? Que se supone que los hombres son más valientes. Y si los hombres van a desfallecer del temor, ¿cuánto más las mujeres? A causa de las cosas que estarán sucediendo en la tierra. Bendito sea el Señor. Por esa razón, entonces, el Señor Jesús, hermanos, enseñó a sus discípulos a no temer. Y en esta mañana vamos a leer una serie de versículos en los cuales el Señor enseñó a sus discípulos a no temer, y vamos a tomar la parte que nos corresponde a nosotros. Bendito sea Dios. Vayamos en primer lugar a Mateo capítulo 10 y leamos el versículo 26. Mateo capítulo 10, verso 26. Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Bueno, el contexto de este versículo son las persecuciones venideras, las cuales están mencionadas por el Señor del versículo 16 hasta el 25. Es lo que quiero que hagamos, que analicemos el versículo a la luz de su contexto, para que tengamos una correcta interpretación. Si vamos a interpretar el versículo 26, tenemos que leer lo que dice antes del versículo 26 para saber de qué está hablando el versículo 26. Y del versículo 16 hasta el 25, oigan lo que dice la palabra. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Oigan, hermanos, dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Como ustedes pueden ver, esta porción está hablando de persecuciones, está hablando de sufrimientos, está hablando de ataques que las personas van a hacer en contra de los discípulos del Señor, en contra de los cristianos. Bendito sea Dios para siempre. Y aún el Señor mismo se pone como ejemplo. Dice: vean lo que la gente ha hecho conmigo. Vean lo que
lo que las personas han hecho con el maestro de ustedes. Y si con el maestro han hecho eso, ¿qué no harán con el discípulo? ¿Verdad? Si con el padre de familia, que en este caso él toma esa figura allí, han hecho esto, dice, ¿qué no harán con los hijos o con los de su casa? Entonces, ese es el contexto, hermanos, a la luz del cual debemos interpretar el texto. ¿Cuál es el texto que vamos a interpretar ahorita? El verso 26. Pero teníamos que leer, ¿verdad?, lo que dice antes para saber a qué se refiere. Ahora sí, podemos leer el verso 26 que dice: así que no los temáis, no los temáis. Amén. El Señor quiere animarnos para que cuando vengan esas cosas no haya temor en nuestro corazón. No haya temor en nuestro corazón. Luego añade: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y vea lo que dice el verso 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Una vez más, quiero decirles que muchas veces, incluso yo, hermanos, y pido perdón a Dios y pido perdón a la iglesia, porque muchas veces yo interpreté incorrectamente el verso 26. ¿Y cuántos predicadores interpretan incorrectamente el verso 26? Principalmente me refiero a la parte que dice: porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y siempre lo hemos aplicado al pecado. Y le hemos dicho a la gente: todo lo que usted ha pecado en oculto, el Señor lo va a manifestar. Y le citamos este versículo. Y la pura verdad es que no está hablando de eso. Está hablando de las persecuciones que van a venir. Y está hablando de las palabras que Él está diciéndole a sus discípulos. Y se los está diciendo en privado. Se los está diciendo en secreto. Les está diciendo: miren todas las cosas que van a venir, y esto va a ser motivo de temor para muchos. Incluso muchos van a desfallecer de temor a causa de todo lo que viene. Pero ustedes no teman, no teman, les dice el Señor. Y óiganme por favor. Y lo que yo les estoy diciendo en secreto, les digo, díganlo en público. Amén. Lo que os digo en tinieblas, porque ellos estaban ahí en secreto, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En otras palabras, lo que el Señor quiere es que la iglesia escuche este mensaje. Este mensaje el Señor se lo dio a los discípulos en la intimidad, en lo secreto. Y a mí me parece que incluso era de noche cuando el Señor estaba hablando con ellos. Por eso el Señor menciona aquí las tinieblas. Pero el Señor dice: lo que yo les estoy diciendo aquí en las tinieblas, ustedes tienen que decirlo en la luz. Lo que yo les estoy hablando aquí al oído, en lo secreto, ustedes deben proclamarlo desde las azoteas. Amén. Así es de que por eso en esta mañana yo desde esta cátedra, desde este púlpito, les anuncio las palabras de Jesucristo. Viene persecución, vienen problemas, vienen ataques para los discípulos del Señor, pero el Señor nos ha dicho que no debemos temer. Amén. No los temáis. Así es de que, hermanos, no permitamos que ante las cosas que están sucediendo o que van a venir, ¿verdad?, el temor se apodere de nosotros. No permitamos eso. Debemos echar fuera el temor y confiar en el Señor,
que no nos va a pasar absolutamente nada malo que el Señor no permita. Si Él permite algo a nuestra vida, es para cumplir su propósito eterno. Y al final de cuentas, eso va a resultar para bien en nuestra vida. Amén. Así es de que no temamos. Vayamos al otro pasaje que quiero que analicemos. Mateo capítulo 10, verso 28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el tiempo del fin, queridos hermanos, muchos van a ser martirizados por causa de la predicación del evangelio. Muchos van a ser martirizados por predicar el evangelio. Ahora, si ese fuera el caso con alguno de nosotros, Cristo se ha anticipado y nos dice estas palabras que hemos leído: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si algunos de nosotros llegásemos al punto en el que vamos a tener que entregar nuestra vida por causa del Señor y por causa del evangelio, no debemos temer ese momento, en ese momento. No debemos temer ese enfrentamiento. Alabado sea el Señor. Ni siquiera debemos pensar en temer el dolor que podamos sentir en ese momento. Habrá suficiente gracia de parte de Dios para que enfrentemos el martirio si Dios quiere que lo enfrentemos. Suficiente gracia de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Ustedes recordarán, ahora que hablamos acerca de la Reforma, hablamos de varios hombres que entregaron su vida por la causa del Señor. Amén. Estoy recordando que, dicho sea de paso, hasta una película hicieron de este hombre, Juan Hus. Él murió quemado vivo. Imagínense, en la hoguera, pero lejos de estar gritando de dolor, lejos de estar quejándose y lamentando mientras las llamas consumían su ropa y su cuerpo, él estaba cantando un himno al Señor. Solo Dios puede dar la gracia para enfrentar la muerte de esta manera. Así es de que el Señor Jesucristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, refiriéndose a Dios. A Él sí debemos temer, pero al hombre no debemos temer. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. No temáis. Vamos a la tercera escritura que quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. Estamos bajo el tema no temáis. Cristo quiere infundirnos ese mensaje en el corazón y en la mente, hermanos, que no debemos temer. No debemos temer. Alabado sea el Señor. Yo estaba pensando, antes de leer este versículo, yo estaba pensando esta mañana mientras meditaba en estos versículos. Y yo dije, bueno, yo creo que depende de quien nos diga, no temas, para que el temor no nos venga, ¿verdad? Porque imagínense usted, si estamos en un peligro y un niñito nos dice, papi, no temas. ¿Tendrán peso las palabras de un niñito? No tienen tantas. Pero si el Dios Todopoderoso nos dice, no temas, esas palabras sí tienen peso. Amén. Porque
¿De qué nos puede defender un niñito para que no tengamos temor? No puede hacer mucho por nosotros, todo lo contrario, nosotros tenemos que protegerlo a él. Pero si Dios, el Todopoderoso, nos está diciendo no temas, Él sí puede decir con propiedad, ¿verdad?, esas palabras, y nosotros podemos confiar de que si Él nos dice no temas, entonces no debemos temer, porque es un Dios que todo lo puede. Amén. Ahora miremos Mateo 10, 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús desea que conozcamos el contexto de este pasaje. Es el deseo de Jesús de que conozcamos el cuidado, óigame bien, el cuidado que el Padre Celestial tiene por sus hijos. Amén. Eso es lo que Cristo está tratando de enseñarnos con estas palabras. El cuidado que el Padre Celestial tiene por sus hijos. Ustedes saben, hermanos, existen literalmente miles de millones de criaturas en el universo. Miles de millones de criaturas en el universo. Y saben, el Padre Celestial está consciente de todo lo que está sucediendo con cada una de ellas en cada momento. ¿Entienden eso? Hermano, ¿cuántos insectos hay en la tierra? ¿Y sabe cuántas aves, cuántos animalitos, ¿verdad? Cuántas bestias y animales y peces hay en el mar? ¿Sabe? Hay millones de millones. Y es increíble que nuestro Padre Celestial, por supuesto a la mente natural, es increíble a la mente natural, que nuestro Padre Celestial tenga cuidado de cada uno de esos seres vivientes. Aleluya. Pero así es. No hay absolutamente nada, hermano, que Dios, sobre lo cual Dios no tenga control. Él sabe, Él está consciente de cada cosita en cada momento que le está sucediendo a cada criatura. A cada criatura. Ahora aquí Jesucristo menciona los pajarillos. Los pajarillos. Amén. Y dice que el Señor tiene cuidado de todos los pajarillos. Que ni un pajarillo cae en tierra sin que nuestro Padre Celestial esté al tanto de ello. Y luego dice: no temáis, nos deja la palabra, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuántos dicen amén? Más valemos nosotros que muchos pajarillos. Amén. Y valemos porque fuimos creados a la imagen y a la semejanza del Señor. Y valemos porque hemos sido comprados por la propia sangre de Dios. Comprados por su propia sangre. Valemos un precio altísimo. Pedro dice que somos carísimos, carísimos. Amén. Valemos mucho para Dios. Y si Dios tiene cuidado de cada insecto, de cada animal, de cada pajarillo que vive en este mundo, ¿cuánto más va a tener cuidado de cada uno de sus hijos? Así es de que no debemos temer. Cristo dijo que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y también añadió que ni uno de nuestros cabellos perecerá. ¿Dicen amén? Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, no temamos entonces si la economía quiebra. No temamos entonces
si la inflación se va hasta arriba, no temamos entonces si ya no se va a poder usar el papel moneda o el metal, y se va a tener que usar solo tarjeta de crédito y no tenemos acceso a ello. No temamos, hermano. Dios tiene cuidado de sus hijos. Aleluya. Y Dios no va a permitir que nada malo nos suceda. Y Él no va a permitir que aguantemos hambre o que muramos de hambre. Alabado sea el nombre del Señor. No temamos. El que nos ha dicho eso tiene la capacidad para resolver nuestros problemas y para suplir nuestras necesidades. Mire lo que dice Mateo 7, 9 al 11, siempre en este mismo punto que estamos analizando. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Lo único que tenemos que hacer es pedirle, alabado sea su nombre. Así que no temamos por las cosas que están viniendo sobre la tierra, no temamos por las otras que van a seguir llegando. Podemos confiar en el Señor y no permitir que el temor se apodere de nosotros, sino la fe y la confianza en ese Dios todopoderoso. Vamos con la cuarta escritura que quiero analizar. Mateo 14, 27. Alabado sea el Señor. Todas estas escrituras tienen la palabra no temáis. Ahora corresponde el turno a Mateo 14, 27. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y como siempre debemos interpretar el texto a la luz del contexto. El contexto de este versículo es una gran tempestad que se levantó en el mar de Galilea, a donde Jesús había enviado a sus discípulos. En los versículos 22 al 26, que sería el contexto, leemos: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Y luego el verso 27, que es el que estamos analizando, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ellos estaban metidos en una tremenda tempestad. El mar embravecido amenazaba con hacerlos naufragar. Humanamente quizás se sentían sin esperanza, las fuerzas se les habían terminado y todo parecía que la muerte era segura. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, se han levantado tempestades en nuestra vida? ¿Verdad? Tormentas en nuestra vida. Y óigame, déjame decirle que no hemos terminado nuestra travesía todavía. No hemos llegado a la otra ribera. ¿Me doy a entender? Las tribulaciones pueden venir todavía.
Las tormentas pueden llegar todavía. La tempestad nos puede estar esperando adelantito, porque no hemos llegado a la otra ribera todavía. No hemos llegado al puerto celestial todavía. Entonces estamos con vida en esta tierra, y este mundo es como ese mar embravecido. Y en cualquier momento nos puede sorprender una tormenta, una tempestad en la vida. Yo no sé si todos entienden a lo que me estoy refiriendo, pero yo he pasado por tormentas, hermano, terribles, espantosas, tormentas en las que yo no he visto ni un rayito de luz, de esperanza. He pensado, aquí se acabó mi vida, aquí se acabó el ministerio, aquí se acabó todo. Tormentas, hermano, terribles y espantosas. Pero bendito sea el nombre del Señor, que aquí me tienen ahora en bonanza. Amén. O sea, eso indica que he pasado por las tormentas. ¿Y por qué no decirles? Porque tenemos que ser honestos. El temor, el miedo ha llegado a mi corazón, ha llegado a mi mente. Aleluya. Pero ahora estamos viendo que en medio de las tormentas el Señor nos dice: tengan ánimo, no teman. Aleluya. Yo no soy un fantasma, yo no soy un mito, yo no soy una historia, yo soy un Dios real, dice Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón, porque Él no es una fábula, Él es un Dios real, y por eso debemos tener ánimo. Quizá en esta mañana alguien esté atravesando una tormenta. Puede ser una tormenta familiar, una tormenta económica, una tormenta física, una tormenta laboral, una tormenta espiritual, cualquier clase de tormenta. Amén. Pero Jesús le dice: tened ánimo, yo soy, y no temas. De que llegas a la orilla, llegas a la orilla. De que llegas a la otra ribera, llegas a la otra ribera. Porque no te lo está diciendo un hombre debilucho que va a fallar, te lo está diciendo el Dios que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Vayamos a la quinta escritura para analizarla. Mateo capítulo 17, versículo 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Este capítulo 17 de Mateo nos narra la experiencia de la transfiguración. Fíjense, hermanos, de la transfiguración del Señor en el monte, la cual fue gloriosa. Ante este tremendo milagro, pongan cuidado a lo que vamos a decir acá. Ante este tremendo milagro, los discípulos se llenaron de temor. Por eso Cristo les dice estas palabras: levantaos y no temáis. Y óigame, quiero que hagamos esta diferencia. El Señor nos dice que no temamos cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles, persecuciones, ataques, muerte, y aun cuando nos enfrentemos a problemas, tempestades, tormentas de la vida, o cuando nos enfrentemos, hermanos, a las necesidades, a los problemas financieros, que nos enfrentemos a la necesidad de nuestro calzado, de nuestro vestido, de nuestro alimento, de nuestro albergue, de nuestro abrigo, ¿verdad? El Señor nos dice que no temamos.
Pero aquí el concepto cambia, fíjese, que aquí no es algo negativo lo que ellos están experimentando. Aquí es una revelación extraordinaria. Aquí ellos están con Cristo en el monte de la transfiguración y la gloria de Dios ha venido y Cristo ha resplandecido como el sol en su fuerza. Y ante esa experiencia espiritual sobrenatural, el temor los invade. El temor los invade. O sea, no solo lo negativo nos puede causar temor, también lo positivo nos puede causar temor. Aquí no hay nada negativo. Aquí todo es positivo, es la gloria del Señor, es Cristo el que está ahí, es Moisés y Elías los que han venido para hablar con él. Pero los discípulos se llenaron de temor. Y no era un temor positivo, porque si hubiese sido un temor positivo, Cristo no les hubiera dicho no teman. ¿Me entiende? No teman, era un temor negativo. Por eso Cristo les dijo no teman, no teman. Acerca del temor positivo, en lugar de decir no teman, Él dice teman. Pero del negativo sí dice no teman. Y esto me dejó a mí una verdad que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hermanos, va a haber momentos, óigase bien, en los que vamos a experimentar encuentros poderosos con el Señor que nos llenarán de temor negativo. Quizá en los cuales vamos a escuchar estas mismas palabras de Jesús diciéndonos no temáis, porque muchas veces el temor negativo impide que nosotros recibamos lo que Dios quiere darnos. Voy a poner un ejemplo así sencillo. Hemos orado muchas veces por personas para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se está moviendo y es la presencia real de Dios la que está en el ambiente. Y hay personas que ya están a punto, pero miro a punto de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero por un temor negativo que se apodera de ellos, cierran su corazón y no lo reciben. ¿Me doy a entender eso? Sí, con eso. Hemos visto muchos. Y después dicen, hermano, mire, ¿y por qué no habló sus lenguas? ¿Por qué no recibió? Ay, hermano, es que me dio miedo. Y ella sentía como que la lengua se me estaba adormeciendo y mejor abrí los ojos y mejor me fui para atrás. No, el temor impidió que recibiera una bendición extraordinaria de Él. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, esto fue lo que pasó aquí con los discípulos. Ellos se llenaron de miedo, de pánico, de temor. Y realmente no era para tener temor, era para disfrutar la experiencia. Era para contemplar la hermosura de la gloria de Jesucristo. Era para poner atención a lo que Jesucristo estaba hablando con Moisés y con Elías. Pero ellos se llenaron de temor y cayeron a tierra. Entonces Jesús les dice, levántense, levántense y no teman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me doy a entender en eso? Vienen experiencias maravillosas. Vienen experiencias gloriosas. Estamos en el tiempo más hermoso de todos los tiempos. El Señor puede llegar a visitarlo, un ángel puede llegar a visitarlo. Usted puede ser transportado a la esfera espiritual. Usted puede tener experiencias sobrenaturales con Dios. No permita que el temor le impida recibir esas experiencias, disfrutar esas experiencias, entender esas experiencias. Amén.
discernir esas experiencias, qué es lo que Dios le quiere mostrar, le quiere dar. Yo les quiero contar una experiencia de mi juventud. Una experiencia de mi juventud. Yo, por todo este tiempo, imagínense usted 46 años más o menos de ser cristiano. Y sabe que por estos 46 años yo he cargado con un dolor en mi corazón, con un dolor en mi corazón. Y con una, yo tal vez le puedo decir con una duda en mi corazón. Yo cuando era jovencito, por eso es de que sinceramente no entiendo a los jóvenes que no buscan a Dios, no los entiendo, ¿verdad? Porque yo fui un joven, 16 años, y cuando me convertí de veras. Y yo buscaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma. Amén. Ayunando, orando en la iglesia, leyendo la palabra. Y por eso no entiendo a los jóvenes que no se consagran a Dios. Amén. Y sabe que yo estaba con hambre de Dios. Yo me crié en el campo, ¿verdad? En la campiña. Entonces yo me iba ahí a los montes a orar, solito. Yo recuerdo una vez que estaba solito en medio de un cafetal inmenso. Yo estaba orando con mis manos levantadas. Y hermano, la gloria del Señor estaba sobre mi vida. Yo sentía la presencia de Dios. Y sabe que de repente yo estaba con mi rostro hacia arriba y mis ojos cerrados. Cuando de repente yo vi que desde arriba se desprendió una luz. Era como una bombilla. Una pelotita así de luz. Desde arriba se vino. Y venía, hermanos. Y ya cuando estaba para caer sobre mi cabeza, me asusté. Sí, me asusté. Abrí los ojos y perdí la visión y perdí la experiencia. Y yo digo, Señor, ¿qué me iría a dar Dios ahí? Yo, cuando llegue al cielo, se lo voy a preguntar. ¿Verdad? Señor, ¿qué? Pero por todo este tiempo yo he cargado con ese dolor. Quizá por mi miedo, ¿verdad? Por mi temor, yo perdí recibir, no sé, algún don o alguna unción especial o una cosa. Pero esa visión se me desapareció y quedó pesar en mi corazón. O sea, que sí entendí que perdí algo porque quedó pesar en mi corazón. Amén. Temor. Cuando el Señor nos muestre su gloria, no temamos, confiemos. Bendito sea el Señor para siempre. Confiemos en Él y recibamos lo que el Señor tenga para nosotros. ¿Dicen amén, hermanos? Bueno, temor, no temáis, ni a lo negativo, porque Dios va a protegerte, ni a lo positivo que Dios quiera darte, porque el temor puede impedir, puede estorbar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Por eso es de que el Señor dice, no teman. Bendito sea el Señor. Vamos a la otra escritura, Mateo 28:5. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Las mujeres también están contempladas en el plan de Dios. Para ellas también están estas maravillosas palabras. No temáis. Gloria al Señor. El contexto aquí es la resurrección de Cristo y el encuentro que ellas tuvieron con el ángel. Encuentros con ángeles siempre causan temor, pero ahí están las mismas palabras de Jesús. No temáis. Esta experiencia ya la han tenido los pastores cuando ángeles
ya la habían tenido los pastores cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del niño Jesús. Parece que la visita de ángeles, creo yo, tal vez dependiendo de la jerarquía o tal vez de todos, pero la visitación de ángeles causa temor. Aquí las mujeres tenían temor, también los pastores, cuando estaban en los campos de Belén, ¿verdad? Y los ángeles aparecieron, ellos tuvieron temor, pero las mismas palabras vienen del Señor. No temáis, sea que tengamos experiencias duras, difíciles, no debemos temer, o sea que tengamos experiencias gloriosas, no debemos tampoco permitir que el temor negativo nos impida recibir todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. La penúltima escritura que quiero que leamos es Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Mucho oído, hermanos. No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjense, estas palabras fueron dichas a las mujeres. Les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La idea que se ve aquí es que no debían temer de dar testimonio de la resurrección del Señor. No debían temer de dar las buenas nuevas que ellas habían recibido. Amén. Y esto lo podemos aplicar de dos maneras. Póngame cuidado, de dos maneras. No debemos temer decir lo que sabemos. No debemos temer a declarar las buenas nuevas. No debemos temer compartir con los hermanos lo que sabemos del Señor. Y no debemos temer compartir con los inconversos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Hay un temor diabólico que se ha apoderado de muchos creyentes, y es que tienen temor compartir con sus hermanos la palabra de Dios. O también hay un temor maligno que impide a los hermanos evangelizar, dar las buenas nuevas de salvación a los inconversos. Hermanos, el Señor nos dice que no temamos. No temamos, y el Señor, amén, lo ha llamado para predicar, para enseñar. No permita que el temor negativo lo detenga, le estorbe. Confíe en el Espíritu Santo, confíe en el Señor. Estudie, prepárese, abra su boca y confíe que el Espíritu Santo lo va a respaldar. Amén. Cuando se trate de hablar con un inconverso, no tenga temor de hablar. Usted no está hablando del comunismo. Amén. Usted no está hablando de el islamismo ni de otra religión. Usted está hablando de Cristo. Aleluya. Y Cristo es la única esperanza que tiene este mundo. Si nosotros no hablamos, hermano, ¿qué va a pasar con esa gente? A mí me impactó algo que leí. Dice que cada segundo, 100 almas están descendiendo al infierno. Cada segundo. Usted imaginar, se están muriendo y descendiendo al infierno, ¿verdad? No temamos hablar las buenas nuevas y no temamos compartir lo que sabemos de Cristo Jesús. Si Dios lo ha llamado a ser cristiano, usted tiene que dar testimonio. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y para terminar,
Lucas 12:32. Quise terminar con este versículo porque cerrar este mensaje de esta manera bendijo mi vida y espero que bendiga la suya. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El contexto de este versículo es muy importante, ya que se trata de no preocuparnos por lo que vamos a comer, vamos a vestir. Mire lo que dicen los versículos anteriores, porque tenemos que interpretar el texto a la luz del contexto. ¿Qué dice el contexto? O sea, ¿qué dice del verso 31 para atrás? Comencemos del verso 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué les parece? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el verso 33, ¿verdad? De Mateo 6. Amén. Entonces, hermano, yo me puse a pensar aquí está hablando de las cosas materiales que nosotros necesitamos. Y el Señor dice: no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En el contexto, fíjense bien, en el contexto de las cosas materiales, el Señor dice: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Como diciéndoles: miren pues, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué temen? ¿Por qué van a comer mañana? ¿Por qué van a vestir mañana? ¿Por qué van a beber mañana? ¿Por qué? Si a vuestro Padre le ha placido darles a ustedes el reino. Y si el Señor es capaz de darnos el reino, ¿no será capaz de darnos de comer? Si Él nos va a dar el reino, ¿no nos puede dar un par de trajes ahí para que nos lo pongamos? Claro que sí. Si Él nos va a dar lo más, ¿cómo no nos va a dar lo menos? ¿Verdad? Entonces no debemos temer, sino confiar en el Señor. Esta mañana, que el temor negativo, no estoy hablando del temor, el temor de Dios, no, ese es positivo, ese es un tesoro. Estoy hablando del temor negativo, del miedo, del pánico. Ese temor que hará que los hombres desfallezcan en este tiempo. Sí. Ese temor que se apoderará de la humanidad por todas las cosas que vendrán, todo lo que sucederá. Hermano, ese temor que va a matar a muchos, ¿verdad? Que no hay el lugar en nosotros. Porque nosotros tenemos un Dios que nos ha dicho reiteradamente: no temas, no temas.
no temas. Amén, no temas. No temas. Así es de que si hay algún temor que usted tenía al llegar a la iglesia, esta mañana vamos a orar para que ese temor desaparezca. Amén. Para que ese temor se vaya y usted sea libre del temor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Y escuche resonar en este salón, en este santuario. Escuche resonar las palabras de su Señor, de su Maestro. No temas. No temas. Si a mi Padre le ha placido darte el reino, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? No temas. ¿Cómo no te va a proteger? ¿Cómo no te va a ayudar? ¿Cómo no te va a dar lo que necesites? ¿Cómo no? Si te va a dar lo más, ¿cómo no te va a dar lo menos? No temas. No temas. Cree solamente. Cree solamente. Y vamos a orar. Quiero animarles que si hay alguien que tiene en su corazón algún temor negativo, ¿verdad? Que levante su mano conmigo y vamos a orar para que ese temor se vaya. Algunas veces los temores no nos dejan ni dormir, no nos dejan ni comer, nos quitan la paz. Pero Dios quiere que seamos libres de todo temor. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo. No. Su mano levantada. Y usted va a mencionar esa cosa que le da temor. Esa cosa. Algunos le tienen temor a la muerte. Ay, tengo miedo. O tienen temor a la enfermedad. Ay, me voy a enfermar. O tienen temor a perder su trabajo. Ay, me pueden quitar mi trabajo. Esos temores deben desaparecer. Deben desaparecer. Todo temor negativo debe desaparecer. Usted tiene que confiar en Dios. Tiene que creer en Dios. Tiene que esperar en Dios. El que le dice: no temáis, es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque encontramos en tu palabra y saliendo de tu boca esa frase maravillosa: no temáis. No temáis, Señor, y queremos sacudirnos el polvo del temor. Queremos deshacernos, Señor, de cualquier temor negativo, cualquier temor que nos esté estorbando la paz, que nos esté estorbando la caminata espiritual, que esté haciéndole la vida imposible o la vida triste, Señor, a tus hijos. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos que todo temor negativo desaparezca. Todo temor negativo desaparezca. Todo temor negativo se vaya. En el nombre de Jesús, hombres y mujeres libres de todo temor. Libres de todo temor. Libres de todo temor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea libre de todo temor negativo, hermano. Sea libre de todo temor negativo, hermano. En el nombre de Jesús. Sea libre. Sea libre. Padre, haznos libres, Padre. Haznos libres, Padre. Haznos libres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén.